Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre eterno, te glorificamos. Gracias por tus bondades, misericordias, Señor. Gracias por todo tu favor. Hoy te entregamos, Señor, este momento para que tú continúes ministrándonos, Señor, moviéndote en medio de tu congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leamos acá la Nueva Versión Internacional. Dice: que nadie al ser tentado diga es que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Bien, el apóstol Santiago está aquí desarrollando una temática alrededor de una exhortación que tiene que ver con soportar la tentación, o como lo titula la Reina Valera de 1960, soportar las pruebas o soportando las pruebas. El apóstol Santiago señala la importancia de que los creyentes, los que hemos conocido al Señor, pues tengamos esta precaución de no ceder fácilmente ante las demandas de la carne, ante las demandas de nuestro cuerpo, porque pues esa es una forma de alguna manera de ceder o rendirse frente a una lucha que nosotros tenemos que presentar todo el tiempo contra el pecado y su dominio sobre nuestros miembros, sobre nuestras vidas. ¿Sí? Además de que conviene mucho vencer sobre ciertas tentaciones y sobre ciertas pruebas, hay un galardón en ganarle a esas seducciones y atracciones que se tienen, puesto que muchas de ellas, por no decir todas, ¿verdad?, siempre van a tratar de sacarnos del propósito de Dios, de llevarnos a la desobediencia a Dios. De tal manera que al resistirnos, no tanto estamos ganando en un sentido en el que podemos decir que bien superé o le gané al pecado, sino que por lo general el resultado será que si le pudiste ganar aquello, si pudiste resistirte a aquello, a esa tentación, lo que es consecuencia de eso es que te mantuviste en obediencia a Dios. Entonces el tema va porque se procura estar en obediencia a Dios, y lo que hay dentro de nosotros nos trata de llevar fuera de eso, y mantenernos en obediencia a Dios requiere resistir tentaciones. Eso es lo que hace que esta lucha tenga sentido y que le prestemos atención a este planteamiento del apóstol Santiago, porque nosotros podemos llegar a tener una forma de pensar simplista, una forma de pensar, digamos, un tanto mediocre, cuando decimos: el pecado está en mí, yo con esto no puedo hacer mucho, por eso precisamente es que el Señor murió, y podemos utilizar ese argumento teológico que obviamente es verdad,
pero muchas veces la gente lo utiliza como excusa más que como convicción. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la gente a veces uno puede percibir que dicen, no, es que si por eso murió, porque ve que yo no puedo, ve que yo no estoy, yo no le puedo dar batalla a esto que se mueve dentro de mí. Y ese es el problema de utilizar verdades como justificaciones sin saber hasta qué punto se puede utilizar eso como escudo para proteger o hacer defensa de una conducta personal. ¿Sí? Podemos nosotros utilizar eso como justificación, pero no sería adecuado ni tampoco sería justo con el Señor, y tampoco podemos tomar ese sacrificio del Señor Jesucristo y prácticamente utilizarlo en nuestras vidas para ni siquiera darle batalla a aquello que nos seduce, aquello que nos trata de remover del propósito de Dios y también de perjudicar, porque la tentación, cuando se cae en ella, nunca, jamás dejará un buen resultado. Siempre dejará algo pequeño o grande en el camino que se arruina por cuenta de haber caído en eso. Sí, es decir, algo pequeño puede ser una tarde en la que estábamos bien y de pronto, por una respuesta, por sentirme tentado a responder ante una ofensa, yo termino dañando esa tarde. Ya se dañó esa tarde, digamos, o ya se dañó ese día, digamos. ¿Sí? No es mucha la pérdida, claro, eso es un día, es un momento, pero de ahí podemos partir a muchas más pérdidas que se pueden dar por el solo hecho de caer en una tentación. ¿Estamos de acuerdo? Tal es así que la más grande pérdida del ser humano se debe a que el hombre cayó en una tentación. ¿Y qué es lo que perdió? Perdió comunión con Dios, perdió relación con Dios, perdió vida en su espíritu, por eso se les conoce como muertos espirituales a aquellos que no han sido renacidos o no han tenido el nuevo nacimiento, y los que están muertos en sus delitos y pecados. No es poca cosa, ¿cierto? Lo que se perdió por caer en una tentación. De tal manera que uno tiene que siempre ser equilibrado en cuanto a que, si bien no somos legalistas, ese no es un camino conveniente para ninguno, tampoco somos liberales, y lo que sería peor, progresista, porque es que ahora hay como una veta que aparente, que quiere como infiltrarse en el cristianismo, donde se puede como rotular como cristianismo progre, que es un cristianismo permisivo con todo lo que el hombre en su pecado y concupiscencia quiere imponerle a Dios, y eso Dios no lo va a tolerar. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no lo va a tolerar. Ni el legalismo, ni el liberalismo, digamos, y mucho menos el progresismo son extremos convenientes. No, debemos estar conscientes de lo que la sangre de Cristo opera en nosotros como salvos, pero también tener en cuenta estos cuidados. Y usted saber que el que pierde es usted o yo cuando cedemos ante la tentación. Perdemos nosotros, ¿estamos de acuerdo? Y si la persona se reduce y se deja dominar por la tentación en numerosas ocasiones, muchas son las pérdidas de eso. Debemos prestar la atención. Yo creo que a todos nos habla el Señor cuando nos señala esto. Entonces, uno de los pensamientos es que el Señor sí sabe por qué soy así, por qué me tienta. Y aquí el apóstol Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, el Señor no nos pone a nosotros el elemento que nos seduce, no. Tampoco Él es tentador por naturaleza. Título que sí ostenta Satanás, el tentador, ¿cierto? Así se le llama también, el tentador, a Satanás, entre los muchos calificativos que se le ha dado. Entonces, al Señor no podemos decir: el Señor me tienta. O sea, yo esto que tengo, el Señor, ¿por qué lo pone? No.
sino que todo a lo que somos movidos nosotros, somos movidos por nuestra propia condición. Mira lo que dice aquí. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, hay algo que teológicamente debemos considerar, y es que Dios en condición espiritual no puede ser tentado por el mal. Él, por ejemplo, no siente lo que nosotros sentimos frente a ciertas cosas, pasiones, por ejemplo, de la misma manera que nosotros no, ¿sí? Él no es tentado por el mal, por los deseos malos que abundan en nosotros, ¿estamos de acuerdo? Él no le atrae lo que a nosotros nos atrae, ¿sí? Y esto es la naturaleza de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó, recién allí Él experimenta lo que le pasa a usted y a mí, experimenta lo que es sentir atracción por algo, ¿estamos de acuerdo? Que le atrae. Lo que pasa es que Él superó, por su superioridad espiritual, eso es muy importante señalarlo, por su superioridad espiritual superó lo que tenía como tentación. Satanás lo intentó tentar con cosas muy naturales, como por ejemplo los apetitos, el deseo de comer. Todos nos sentimos tentados, ¿cierto? Y entonces, ¿en dónde está el sano apetito o el sano instinto, y en dónde comienza el problema o dónde comienza el desorden? Este tema yo lo he querido abordar hace mucho, pero me ha tomado tiempo que vaya entendiéndolo yo mismo. Porque entonces nosotros decimos, comer es necesario, ¿cierto? Comer es necesario. ¿En dónde comienza el desorden? ¿O desde qué punto es negativo entregarse a comer, pues como que si no hubiera un mañana, ¿sí? O sea, comer como normalmente a veces algunas personas comen, ¿sí? Pues hay una línea que debemos aprender a identificar, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que biológicamente nosotros pues necesitamos comer, pero que hay una demanda del cuerpo excesiva por ciertas cosas. Ahí está el desorden, ¿estamos de acuerdo? Si uno se deja llevar, uno come y se llena y come más y de lo mismo, ¿sí? Y especialmente con el dulce, por ejemplo, somos así. Y hay gente que se desordena a tales niveles, ¿sí? Que se han dejado en manos de esa pasión a tales niveles que se perjudican ellos mismos, su cuerpo, ¿sí? Unas obesidades, unos niveles de obesidad enormes. Y eso no es justo. O sea, la gente puede decir, no, es que yo soy así, ese es mi problema. Pues no, más bien debería pensar que esa persona no ha sabido resistir su condición, su mal deseo. ¿Y por qué digo mal deseo? Porque una cosa es querer saciar el hambre y otra cosa es querer saciar el deseo. Es diferente, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos derecho a saciar el hambre y a disfrutar de los alimentos, pero debemos observar con cuidado cuando las demandas del cuerpo comienzan a ser demasiado evidentes, a simplemente buscar saciar deseos, que el dulcecito, que una cosa, que ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque yo mismo también tengo de vez en cuando esas situaciones, yo me doy cuenta que está bien, pues date tu gusto, está bien. Pero si tú no monitoreas o le pones límite al asunto, te puede afectar mucho tu salud, ¿estamos de acuerdo? Y hay gente, por ejemplo, que tiene el metabolismo vuelto nada, así se los digo, vuelto nada, ¿sí? Problemas en su sistema digestivo, problemas de hígado graso, por ejemplo, muy común, eso es muy común, problemas, por ejemplo, de dolores de cabeza y todo eso, y la verdad es que si somos honestos, muchas veces es por el desorden en ese ámbito, en esa área, ¿sí? En esa área que estamos mencionando. De tal manera que no se puede confundir el instinto biológico con
el mal deseo. Y ahí es donde nosotros debemos aprender a ver que la teología es lo que nos han sido enseñado en las Escrituras, es verdad. La Biblia dice que somos malos, ¿cierto? Pero nosotros no nos consideramos tan malos. Pero usted nada más tiene que ver sus malos deseos para que se dé cuenta que es malo. Y esta reflexión viene a mí porque en estos días mi hijo me preguntó lo siguiente, me dijo, porque yo le dije, nosotros todos somos malos. Papi, ¿por qué malos? ¿Tú qué malo has hecho? Me dijo. ¿Tú qué malo has hecho? Yo no voy a decirle, no, pues imagínate que vos vieras, ¿no? ¿No? O sea, sí, o sea, es muy difícil de explicar, de responder eso. ¿Yo qué malo has hecho? Si nosotros vamos a la iglesia, alabamos a Papá Dios, dijo. ¿Qué malo has hecho? ¿Qué malo? Entonces, la única forma de zafarme de ese cuestionamiento fue la siguiente respuesta. ¿Te has dado cuenta, le dije, que tú tienes tentaciones? ¿Tienes tentaciones a responder mal, por ejemplo? ¿Tienes tentaciones a comer a escondidas? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que tú tienes tentaciones de no hacer lo que deberías hacer, sino, por ejemplo, echar pereza, por ejemplo? Eso mismo me pasa a mí. ¿Sí? Y en ese nivel podemos llevarlo a más. Ya no, yo con ustedes ya me puedo meter más adentro. ¿Se han dado cuenta que uno tiene envidia? A uno a veces le gustaría que a alguien le vaya mal. No piensen que, pero pastor, qué malo que es, ¿no? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos esos estímulos en ciertas situaciones muy puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Es más, les voy a decir, con ciertas personas, en ciertas situaciones. Y aunque no queremos admitirlo, nosotros a veces deseamos, sin atrevernos a admitirlo, que nuestra alma se saciaría de que a alguien le vaya mal. ¿Es usted bueno o es usted malo? Somos malos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ni qué decir de la tentación de protegernos con una mentira, que todo el tiempo hacemos, ¿cierto? Lo hacemos. Hacemos eso constantemente. ¿Sí? Ahora, así en todos los sentidos. ¿Sí? Los malos deseos. Si usted quiere darle una traducción fácil o una interpretación fácil a la palabra concupiscencia, que aquí precisamente está señalada, es malos deseos. Mal deseo es todo lo que ya es desordenado en mí. Obsesión por algo, por ejemplo. Sí, está bien desear algo, pero hay líneas que la gente cruza en una buena parte de los casos que son obsesiones. ¿Estamos de acuerdo? Obsesiones. O sea, hay gente que se obsesiona con cosas. Sí. Y el problema de no tener ceñido la vida ordenada, sujeta a una verdad, es que la gente se conduce a veces y termina mal. Muchas personas no es que son más malas que nosotros, sino que no han tenido los límites que nosotros hemos tenido, ¿estamos de acuerdo? O no han tenido las situaciones que controlan que eso malo aflore, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el juicio, la mezquindad, somos mezquinos, egoístas, ¿sí? También somos mediocres y a veces nos victimizamos, y eso no es sino malos deseos, ¿estamos de acuerdo? Malos deseos. El carácter de Cristo es todo lo opuesto, es súper refinado, ¿estamos de acuerdo? Entonces nuestro Señor, cuando viene y se encarna, Él comienza a sentir eso. Lo tentó, volviendo al tema, con esto del alimento, y Él nos enseña que aún después de un periodo de ayuno tan brutal como serían 40 días de ayuno, debería uno estar en condiciones de dominar el cuerpo. Pero la verdad es que obviamente si nosotros tuviéramos ese nivel, ¿para qué necesitamos su sangre y su redención, cierto? Obviamente no lo tenemos, pero tampoco pues que uno no pueda hacerse un ayuno. No, pues me salté el desayuno y estoy temblando del azúcar. Sí, no, si usted, por ejemplo, le sucede así, que pronto pasa unas horas sin comer y comienza a tener estas sudoración, por ejemplo, temblor, cosas así, o si le falta un dulce o cualquier cosa, considere que eso es que su cuerpo está acostumbrado a recibir algo
más que por necesidad, por demanda, por gusto, porque usted sí puede saltarse 1, 2, 3 comidas, salvo en situaciones muy específicas de salud. ¿Estamos de acuerdo? Muy específicas de salud. Sí. Nosotros podemos ayunar. El ayuno sería muy conveniente para nosotros. Si nosotros somos complicados con el uso de la lengua, si nosotros somos complicados con el uso del pensamiento y algunas pasiones nos dominan, no estaría mal que usted explore el ayuno y le diga al cuerpo, no, hoy no, y luego ya, pero más tardecito, tampoco, ¿no? Y así, como para quien dice frenar un poco, porque es que estas cosas que parecen ser digamos, que parecen confundirse con ritualidad o ritualismo, o que tienen cierta reputación de sabiduría, en nuestro caso deben ser observadas más que todo por lo que dice aquí. Porque si uno cede a una tentación leve, pues tampoco va a pasar nada. Aquí me como un postrecito y me sirvieron y me le eché el otro. No hay problema, pues tampoco, tranquilo. Pero asimismo puede uno ceder en un momento dado algo mucho más que amenace o ponga en riesgo algo que has logrado, por ejemplo. ¿Sí? Pues nosotros las cosas cuestan lograr, ¿cierto? Cuesta lograr tener ciertas cosas, construir ciertos proyectos. Nuestro nivel espiritual también pudo haber costado, muy seguramente cuesta, y entonces uno a veces tiende impulsivamente a perder, ¿sí? Ahora, el otro tema, por ejemplo, en el que Jesucristo fue tentado fue en este tema de que si postrado me adorares, yo te entregaré todos los reinos del mundo. Hay una tentación que generalmente la gente no se atreve a admitir, la tentación por el poder, ¿sí? Y la tentación por la relevancia, por ser importantes, por la fama, ¿sí? Nosotros lo que pasa es que eso a veces no está como la oportunidad, ¿sí? Pero hay un caso en el libro de Esther muy interesante en el que Amán, que es el que hace todo su intriga contra los judíos para destruirlos, él está en un delirio, él quiere ser honrado, quiere ser puesto en alto, quiere visibilidad, y a veces la tentación hace que la gente quiera saltar, tomar atajos para ser puesto en alto, y eso le evita saber construir en lo pequeño. Porque una cosa es ser visible y otra cosa es ser útil. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, cuando queremos ser visibles y reconocidos, estamos cayendo en tentación. ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad es que todos queremos eso, ¿sí? Todos queremos. ¿Sí? La gente más que útil quiere ser visible, quiere ser apreciado, quiere ser honrado, quiere ser alabado, así de los libros. ¿Sí? Por eso es que nosotros demandamos. ¿Y por qué no me dan las gracias? Hola, en la casa, ¿por qué no una cosa? Y a la final del día, aunque pueda ser justa su demanda, podría ser, aunque eso tiene posibilidades de debate, realmente, si les digo, es solamente que a veces no entendemos la necesidad de ser útiles más que alabados, exaltados o reconocidos o visibles. Y el enemigo le supo poner eso, le dijo, si tú, mira, todos los reinos del mundo me han sido dados, si tú postrado me adorares, yo te los doy a ti. Y tienes que soberanía, control, poder, ¿sí? El Señor le dice, pues el Señor le responde magistralmente. Pero la verdad es que muchas personas caen en señuelos de tentación por poder y todo eso, que al final no conducen a nada, ¿estamos de acuerdo? Y hacen que el alma se pervierta terriblemente. Por eso, mis hermanos, es que en nuestras sociedades se ven cosas terribles, sobornos a diestra y siniestra, ¿cierto? El poder, favores, tráfico de influencias, eso es lo más de común todo el tiempo. Mucha gente no está en vocaciones de servicio real en las labores públicas, sino están porque están parasitando un sistema, están alimentando su ego y todo eso. Y entonces, ¿nosotros qué? ¿Somos mejores que ellos? No. Lo que pasa es que hay gente que ha sabido ubicarse, pero lo cierto es que a nosotros no nos debería mover eso, y menos cuando estamos
enfrentados al discipulado, porque el discipulado va a coger punto por punto contigo. Y es interesantísimo, yo me he dado cuenta de eso. El discipulado coge y dice, yo a este lo voy a tratar de esta manera, dice el Señor. Es mi hijo, yo lo amo. Yo no tengo ningún problema, sé que es defectuoso, inseguro, incrédulo si se quiera, como Tomás, ¿sí? Pero yo lo trato. La cosa es que voy a tratar con eso. Y no le voy a soltar lo que él me pida ni cuando él me lo pida. Le voy a poner en el curso para que lo precioso que hay en él, que es puesto por el Señor en nosotros, surja. Porque si nosotros estamos sofocados por todas estas pasiones, deseos y todo eso, nada bueno se obtiene de ahí, créame, ¿sí? Por eso el apóstol Santiago dice una palabra interesantísima respecto de eso. Mire esto. Pedís, y dice, ¿cómo es que dice? 4, en Santiago 4, ahí nos brincamos unos 4 capítulos hacia abajo. ¿De dónde vienen las guerras? Para que usted se dé cuenta de que ¿dónde vienen los pleitos en el hogar? No es que somos víctimas, nosotros generamos eso, nosotros generamos el ambiente hostil, nosotros dañamos los momentos, eso es lo que hacemos. Y al final del día, si queremos ser teológicos, si queremos ser escriturales, subyace allí es la concupiscencia del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que subyace. ¿De dónde? Pero obviamente, si lo llevamos a mayores escalas, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sí? ¿De dónde vienen esos rumores, esas insatisfacciones, esos señalamientos entre ustedes como hermanos en Cristo, puede ser, como consiervos? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, la persona que está sujeta a pasiones, todos nosotros tenemos pasiones y en gran medida estamos sujetos a ellas. Por eso es que Elías también era un hombre sujeto a pasiones. Pero hay que entender que cuando nosotros estamos, dominados por eso, esa gente no tiene felicidad, no tiene paz. Mire, les cuento el caso de Amán, repito, porque estoy contrastando esto con algo que leí en el libro de Esther. Amán dice una frase, que no la voy a citar con el verso, sino simplemente se las refiero. Dice lo siguiente: el rey Asuero me ha dado gloria, me ha dado honor, me ha dado reconocimiento en toda la extensión del imperio persa. Eso es lo que ha hecho Asuero conmigo, dice. Además, la reina Esther me invitó al banquete, solamente ella, el rey y yo. Imagínense lo importante que soy yo. Soy súper importante, súper bien. Pero cuando veo a Mardoqueo, me arruina el día. Básicamente así es lo que dice. Si el Señor permite, yo les voy a traer ese verso y se los traigo y lo estudiamos con lujo de detalles. Me arruina el día. Si se da cuenta, una persona en sumisión a sus pasiones no es feliz. Y nosotros a la final, si algo derrumba nuestro estado de ánimo, es que somos sujetos a pasiones. Estamos bien hasta que vemos que al otro le está yendo bien. Así es la cosa. Estamos todo bien hasta que vemos que alguien tiene un mejor perfil. La envidia es una cosa. Uy, hermano, la envidia es una cosa muy complicada. Lo que pasa es que la gente no se ve al espejo como es. ¿Sí? Ahora, estamos bien, pero no soportamos, no manejamos bien la ofensa. Y eso yo no estoy señalándolos a ustedes todos. Por eso es que el Señor quiere que tengamos cuidado. Ahora, mucho de lo que motiva este mensaje es que yo he tenido que en estos últimos días tratar un tema con una familia, particularmente que no es de esta iglesia, que me fue asignado ese caso para manejarlo, donde realmente los avances son minúsculos. Y cuando uno va a ver el por qué, es porque las personas de la casa, mejor dicho, son títeres del enemigo por precisamente estar sujetos a sus pasiones. Entonces, usted sujeto a sus pasiones y entregado y dominado por eso, no le va a ir muy bien. Ahí lo que toca es poner en orden. ¿Estamos de acuerdo? Codiciáis y no tenéis. Matáis
Y le está hablando a los de la dispersión, oiga. Porque cuando el apóstol habla, dice a los que están dispersos, a los cristianos. O sea, no está diciendo matáis unos asesinos, no, sino que en su corazón hay muy, muy malos deseos frente al semejante. Matáis y ardéis de envidia, porque la envidia es como un fuego que arde y no podéis alcanzar. Entonces, cuando no se puede alcanzar, se frustra. Entonces, la frustración produce que tratemos mal a los demás, por ejemplo, a los que nos rodean. Y la frustración también conduce al alma a un estado de mediocridad, porque dice yo no consigo. Se da cuenta, una cadena complicadísima. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Sino que con eso de ese lenguaje así medio, sí, de por allá de Europa y todo eso, de España y todo eso, pues no es que sea muy claro, ¿no? Pero combaten, luchan, pero no tienen lo que desean, básicamente dice. Porque no piden. Pedís o piden y no reciben, porque piden mal. Entonces, incluso esto que hay en nosotros nos lleva a pedir mal, ¿sí? Por eso es que es bueno, y el apóstol habla de esto y mucho. Él habló en la campaña que nos ofreció y hablaba de orar en lenguas, ¿recuerdan? Él habló de ese punto, porque a veces uno cree que, mejor dicho, no, pues yo con esta oración, mejor dicho, me lo gané al Señor. Y es el alma nomás pidiendo cualquier cosa egoísta. Las lenguas, si una persona las logra desarrollar, permitirían que el espíritu ore. Y eso ya saca del itinerario, digamos, muchos de estas cosas que uno pide, ¿sí? Que Señor, que quiero esto y quiero lo otro. Y para relacionarse bien con el Señor hay que saber que uno a veces pide mal, que uno no siempre pide bien. Para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué quieres mi poder? Por ejemplo, diría el Señor. ¿Para qué lo quieres? ¿Será para que tú quieres hacer una obra evangelística profunda que cambie la generación? Aseguro que no. Estamos de acuerdo en la mayoría de casos. ¿Para qué? Entonces, esto de relacionarse con un Dios que todo lo ve es un tema. O almas adúlteras, bueno, ahí ya. Entonces, volviendo al caso, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. No, está en nosotros, lo malo está en nosotros, de sus malos deseos. Entonces, en la respuesta que yo le daba a Sebastián, le decía, tenemos malos deseos. ¿Te has dado cuenta de eso? Por ejemplo, le decía, ¿te has dado cuenta que tú prefieres las comidas divertidas y prohibidas versus lo sano y todas estas cosas? Sí. Entonces, eso es, porque está bien que disfrutemos de todo lo que Dios ha puesto, pero nosotros desarrollamos desórdenes con eso. Ni qué decir del sexo. El sexo es algo bueno en la mente de Dios, pero el ser humano tiene complicaciones con eso. Desórdenes que a veces no son notorios, pero son desórdenes, cosas que no se deberían practicar en el lecho, por ejemplo, incorrectas, ¿sí? Y eso, a mayores niveles, pues ya vemos lo que resulta, ¿no? Cosas aberrantes y prácticamente innombrables, como por ejemplo el sexo con cadáveres, una cosa que uno dice, pero Dios mío, ¿eso a quién se le ocurre? ¿Sí? Pues esa persona tiene eso, es una cosa complicada, lo tiene allí, ¿sí? Si se da cuenta que sin el Señor estamos nosotros. Ahora, en la relación debe haber cuidado, ¿sí? Porque vencer eso con la ayuda que el Señor nos da, por supuesto, y con el cuidado, pues nos evita caer, ¿sí? Y hay premio, como les digo. Mire lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón, ojo a esto, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay un premio y galardón en decirle que no a lo que nosotros tanto nos mueve a practicar el cuerpo desordenadamente. Hay un premio, ¿estamos de acuerdo?
se gana condición. Y lo que se tiene no se pierde, porque a veces las personas perdemos, por ofensas perdemos las cosas, por afanes perdemos las cosas, perdemos el privilegio de pertenecer, por ejemplo, a la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo hace años cuando tuvimos un ensayo atípico en el ministerio en el que se le llamó la atención a quien en ese momento era el director de alabanza, porque si bien era el director de alabanza, desde el punto de vista pastoral y eclesiástico tenía unas conductas reprochables en su manejo de la alabanza. Sí, yo era chiquito, estaba en la batería, pero estaba pequeño todavía. Y esa persona no soportó el llamado de atención. Y si vamos a la base de esa conducta, de responder agresivamente, es orgullo, que es un desorden, es algo que es una tentación en nosotros, tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Él seguramente dijo, no, si yo me voy esto no funciona, un poco de músicos malos que son ustedes, si no hacen caso, el uno es desafinado, el otro es arrítmico, este no estudia una cosa y usted puede ser el pastor. Yo más o menos entiendo el monólogo interno, ¿sí? Porque uno pues tantos años, ¿sí? Y usted puede ser el pastor, pero si yo me le voy, lo dejo a usted colgado de la brocha. Y cogió, me acuerdo, el piano, lo empacó en su estuche y era en ese tiempo el ensayo era a las 4 de la tarde y a las 6 empezaba el culto. Y agarró y se fue con su piano y su base y todo, y su estuche. Y todos nos quedamos así, viendo ese show, imagínense, viendo ese show. ¿Y ahora qué? Claro, pues de todos nosotros no se hacía uno, ¿no? A ese tiempo. Pero el Señor sustenta. Ese día ese culto salió. Y ¿sabe una cosa? Yo como recuerdo ese culto, recuerdo un culto muy poderoso, muy acompañado de la presencia de Dios. Debimos haber tocado re mal, eso sí le digo yo, ¿no? Pero el Señor estuvo presente. Y puso su sustitución, porque esa es la cosa con el propósito de Dios. El propósito de Dios no se cae porque una persona se caiga. Así que a usted más le vale estar en el propósito de Dios y tranquilo que si usted no quiere estar, ahí va a haber alguien. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que le dice al Señor, sí, yo quiero, y que el mismo Señor provee. Pues puso su reemplazo. Esto es sano, que se lo diga alguien a usted, para que usted no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y que usted esté, porque una de las peores cosas de nuestra alma es que nosotros estamos como sedientos de alabanza, sedientos de que nos agradezcan, sedientos de que nos digan, qué bien usted. Y la verdad es que el Señor no siempre nos va a decir eso. Es muy raro que nos diga eso, ¿sí? Entonces no, se fue y perdió. Yo sigo considerando que él perdió, ¿sí? Y han pasado muchos años de eso y yo considero que él perdió. Y todo porque en un momento no manejó su respuesta. ¿Se da usted cuenta? Esto no es una cosa pequeña, pero si se hubiese quedado, hubiera dicho, no sé, eso es bien difícil, yo me muerdo la lengua, no sé, o me humillo, cualquier cosa, o ahí estaría bien, hubiera pasado los procesos evolutivos del ministerio y pues no quiero decir más, pero pienso que estaría mejor. Entonces, resistir eso nos da una posibilidad de tener galardón. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Seguimos con lo otro. Entonces, de su propia concupiscencia. Señor, yo soy, así es que yo soy acomplejado y entonces, o celoso, ¿sí? Y no puedo, yo me hago películas y entonces destruyen el hogar, ¿sí? No está bien eso, no está bien. Todo lo que les he mencionado hay que cuidar. Desde la comida, porque la comida es... aquí está mi esposa, ¿no? ¿Qué tal? Qué sinvergüenza sería yo. Yo soy de esas personas que disfruto mucho la comida, la verdad, ¿no? Pero, pues considero que, uno tiene cierto límite, ¿no? O sea, como que
Ya llega un punto en que uno no, ya más no. ¿Sí? Ese límite muchas veces las personas lo cruzan fácilmente. Entonces hay que poner en orden. ¿Sí? Por eso usted hágase sus ayunitos, haga sus cosas para poner en orden el cuerpo, y eso le permite, por ejemplo, buscar mejor al Señor. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en esas temporadas de la vida donde casi no escuchamos al Señor, donde está difícil la conexión con el Señor, un ayuno es una buena herramienta, porque apagar el ruido del alma es muy importante. Y lo primero es que deje de pedir comida, hermano. ¿Sí? El alma, porque hay una parte donde es el cuerpo, el hambre biológica, pero hay otra que es la otra, la psicológica, ¿estamos de acuerdo? Y así en todos los temas. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona cae? Mire lo que pasa. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, el mal deseo está aquí, después de que ha concebido, da luz al pecado. Hasta allí, todo tiene reversa. Pero luego dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que le pasó a Caín. Envidia, malestar, mal semblante, mala actitud con su hermano, mala actitud. Dejó que se desarrollara la concupiscencia, el mal deseo. Eso da luz al pecado, el homicidio. Una vez se ha consumado, da luz muerte. Y eso es tan grave que nosotros no es que no debemos decir, nosotros ya pecamos, ya estamos. Por eso es que dice, todas las almas son mías, dice el Señor. Así como el alma del Padre, el alma del Hijo. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y por eso es que todos vamos marchando hacia la muerte. Y la única opción es que el Evangelio del Señor nos salve de la muerte del alma, porque el cuerpo no tiene posibilidades de ser salvo. Lo que sí podría suceder es la transformación en el caso de la generación que le corresponde al rapto, ¿sí? No más. Entonces, más o menos ese es como el mapeo de esto. Hay que tener cuidado, tenemos que, debe haber una observación de esas cosas. Cuidado, resistir lo que no está bien, lo que pretende destruir lo logrado, ¿sí? Lo que amenaza con desconectarnos. Por ejemplo, si uno está hay cosas que uno practica que insensibilizan y que ponen como una barrera para nuestra relación con Dios, la sensibilidad, todo eso debemos monitorearlo, ¿sí? Y si usted cae, porque va a caer en alguna cosa, ¿sí? En alguna cosa va a caer. Ahí le digo lo que dice el apóstol Juan, creo. Porque ahí sí ya, dado que usted ha luchado contra el pecado, dado que usted ha luchado contra la concupiscencia, y de pronto cae, ahí le opera esto. Pero no a la persona que ofrece sus miembros a la concupiscencia ni al pecado, sino a quien ha luchado. Ojo a esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo, primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, es que la Biblia, hermano, se amarra perfecto. O sea, no es que el pastor dijo, voy a invitarlos a que no pequen, no. Eso es una exhortación apostólica. Es una exhortación apostólica. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque la concupiscencia da luz al pecado, el mal deseo da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte, ¿sí? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ya si tú pecaste, pues con el Señor, eso tiene otro trámite, tranquilo. Si has creído en el Evangelio, no hay problema, nada más que vas a salir y lo mismo de lo mismo. Trata de resistir, porque eso no te conviene, no te construye, te destruye, te perjudica, te drena, daña las cosas que se están construyendo. Y en mayor o en menor medida, pues la gente ve un deterioro en todo por eso, en realidad por eso. Y esa es la propiciación por nuestros pecados, que Jesucristo pues está de abogado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar.